través de las distintas ponencias ya sabemos algo más de ese periodo que va desde la proclamación de la Primera República, el 11 de febrero de 1873, hasta el golpe militar del 18 de julio de 1936, en el que fue el principio del fin de la Segunda República Española. Nos hemos acercado a la realidad socioeconómica de ese periodo, con Carlos Arenas, en fin, a la realidad de las mujeres, del flamenco también. Hemos podido comprender la íntima relación que existe entre el laicismo y el republicanismo y la república. Cualquier república no asegura un Estado laico, pero este no puede darse tampoco si no es en república. La monarquía, en esencia, lleva en sí misma el principio, o sea, la desigualdad, ¿no? No todos los ciudadanos pueden ser rey, ¿no? Entre otras muchas cosas. Ayer pudimos constatar también, una vez más, el enorme déficit democrático en el que vive la sociedad española, ¿no? La coincidencia de la publicación de la condena al juez Garzón ayer, no porque fuera Garzón, sino porque ha sido el primer, bueno, ese pleito, ese juicio todavía está viéndose, ¿no? El genocidio franquista. Ayer salió la condena por lo del caso Gürtel. Y bueno, pues evidentemente pues, deja mucho que desear. Coincidió con la conferencia de Francisco Espinosa, que fue director científico del proyecto Todos los Hombres y miembro del equipo que Garzón formó para ayudarle en la investigación de los crímenes franquistas, ¿no? Y bueno, pues fue inevitable que aunque el tema de Paco Espinosa era la reforma agraria de la Segunda República, pues en el debate pues, se le preguntara, ¿no? Aunque las conferencias de hoy ampliaremos mucho bueno, aunque las conferencias he dicho. No sabemos, no. Por lo pronto estoy aquí. He habido que improvisar aquí. Bueno, decía que con las dos conferencias de hoy pues nos acercaríamos todavía más a esos periodos republicanos de España. Pues se han quedado fuera temas muy interesantes, ¿no? Que quizá los ponentes o el ponente toque hoy. Me refiero pues a la institución libre de enseñanza, un tema importante desde mi punto de vista, el cantonalismo, los artistas plásticos. Algo dijo Jesús Carlos Arenas el martes también, de los varios grupos republicanos que existían, ¿no? Los federalistas, los unionistas. En fin, esos temas pues quedarán para el segundo febrero republicano, si alguien se anima a hacerlo el año que viene. No, bueno, lo organizaremos de alguna manera. Por cierto que yo animaría a los estudiantes, profesores, personal que trabaja en la universidad, a que formen la Unilaica Sevilla. Es una iniciativa que ha partido de la Universidad de Granada. Manolo Navarro informará de ello. Y bueno, pues se lo propone. Sería una actividad a organizar para el febrero que viene, por parte de la Unilaica Sevilla. Yo, por supuesto, podrán contar conmigo. Y bueno, pues yo iba a presentar a José Luis Serrano, pero voy a presentar a Manuel Navarro Lamorda, y él también se presentará, porque yo no sé mucho de él, aunque bueno, es coordinador de Granada Laica, coordinador también de Andalucía Laica,
y asociaciones que están integradas en Europa Laica, que hemos celebrado, yo también pertenezco a Europa Laica, hemos celebrado este último fin de semana, como ya hemos dicho aquí, la 8ª jornada laicista anual y asamblea anual de Europa Laica, en los días 4 y 5 de febrero. Ahí se ha renovado la Junta Directiva de Europa Laica y él es vicepresidente de ella, ¿no? Bueno, él en Granada es muy conocido de hace mucho tiempo por su movilidad y su dinamismo y su compromiso social en el movimiento vecinal, etcétera, ¿no? Yo soy maestro, acabo de jubilarme. Se me olvidó decirlo. No, es por entrar en materia. Y por eso el tema que yo voy a trabajar y que vengo trabajando desde hace tiempo es el tema de la educación, fundamentalmente, y en este caso, pues el tema de la educación laica y su relación, digamos, con la República. Fundamentalmente yo quería dividir la exposición en 3 bloques. Un bloque porque considero que en todo aspecto que tratemos de la sociedad es fundamental conocer los antecedentes para poder después situar cuál es la realidad con la que nos hemos encontrado. Así que yo voy a abrir un bloque de antecedentes, después voy a ver cómo se construye la escuela laica durante la Segunda República y voy a terminar también un poco con un análisis sobre la situación de la escuela laica en este momento y, como veo que hay gente joven, estudiantes, pues no se me quiere olvidar que la escuela no es solo la escuela, sino que también la universidad forma parte de eso que llamamos el sistema educativo y, por tanto, también quiero hablarles, aunque sea brevemente, del tema de lo que comentaba antes Miguel, de Unilaica. De todas maneras, me vaya a permitir que si José Luis Serrano no llega a tiempo, pues voy a ser un poquito a lo mejor más extenso de lo previsto. De todas maneras, no voy a ser abusivo con vuestro tiempo, pero sí nos permitirá o nos facilitará el que el posterior debate pues sea mucho más amplio. Es decir, que yo voy a intentar no ser excesivo en lo que es mi exposición, pero sí no tengo ningún problema en continuar hasta las 9, como estaba previsto, con el debate. Y si no tenéis debate, yo sacaré el debate. Es decir, que en eso no os preocupéis, que ya 40 y casi 5 años de servicios de maestro dan muchas tablas para hablar de lo que sea de menester. Porque algunas de estas cosas que voy a hablar, pues las voy a tener que condensar y resumir, puesto que no podría ser, digamos, estos 3 bloques con la extensión suficiente como para que me limitase a 1 hora de exposición, que voy a sacarme el reloj, si me permitís, para autocontrolarme en la exposición. En el caso de que llegara José Luis Serrano a su tiempo, pues ya me tendría que ajustar un poquito más, pero ya le he dicho al organizador que yo mi tiempo, después de haber venido, no lo dejo. Que si él ha llegado tarde, es culpa suya que él reduzca su exposición. Me vaya a permitir que sea así un poco de contundente al respecto. Bueno, entrando en materia, lo que sí quería también decir es que dentro de esas militancias múltiples en las que, como todos, nos vemos inmersos, el republicanismo es una de ellas. Pero yo soy un republicano como creo que tenemos que ser los republicanos, es decir, no soy un republicano que vive en la nostalgia de esa Segunda República, sino que creo que tenemos que hacer unos análisis, lo mismo que en el tema de la escuela y del laicismo, tenemos que ser críticos con nuestra propia historia, con los aconteceres que han ido ocurriendo. Y, por tanto, pues habrá que valorar las cosas positivas que se han hecho, pero habrá que dejar también sobre el tapete aquellas cosas, digamos, que han quedado, de alguna manera, sin resolver. Por lo que, a lo largo de la exposición, unas veces lo haré explícito, otras veces no, pues iré dejando, digamos, elementos de reflexión que nos harán ver un planteamiento, digamos, pues un tanto dialéctico de cuál es la realidad
en la que nos movemos, nos situamos y sobre la que aspiramos. Entiendo, porque esa es un poco la intención de mi exposición, es decir, que aspiremos a conseguir lo que en este momento no tenemos. Y ahí sí hay un elemento que ya quiero dejar un punto de reflexión, y es que el entusiasmo que generó la Segunda República fue de tal magnitud que consiguió en poquísimo tiempo grandes metas. No todas, como ahora después analizaremos, pero sí ese entusiasmo es uno de los factores o mejor, una de las carencias que en este momento tenemos. A pesar incluso de esos momentos vividos hace unos meses de explosión del movimiento 15M y, por tanto, de una euforia importante dentro de la sociedad, sin embargo, ese entusiasmo enaltecedor que buscaba conseguir un cambio y una transformación profunda de toda nuestra sociedad, eso, a diferencia de aquellos años, no nos lo encontramos. Por eso, y a consecuencia de eso, también hay otra segunda reflexión de que los avances que se consiguieron en tan corto periodo de tiempo, como ahora después veremos, fueron tan grandes, tan importantes, que eso es otro elemento en el que hoy no somos capaces. Hoy llevamos una cantidad de años de democracia, llamada democracia, lógicamente. Llevamos unos años, hemos tenido, de gobierno de un partido, llamábase socialista, en el que no ha habido avances ninguno en el aspecto ni del laicismo ni en el aspecto escolar, y solo algunos pequeños avances, no vamos a negarlo todo, algunos pequeños avances en determinados y puntuales derechos sociales de determinados grupos sociales que al partido en cuestión le interesaba por cuestiones electoralistas. Todo hay que tenerlo, digamos, también sobre el tapete. Es decir, entre otras cosas, no voy a decir yo solo intereses electoralistas, pero sí, fundamentalmente, intereses electoralistas. Y dicho, digamos, de alguna manera esto, y entrando en esos antecedentes a los que antes me refería, para comprender mejor cuáles eran esos avances tan importantes que supuso, digamos, la implantación de la escuela laica en nuestro país, pues quiero empezar por cuál era la situación que tenía la escuela en aquellos años anteriores, previos. Y ahí, pues yo me atengo a unos reportajes que publicó para el diario El Sol de Madrid Luis Bello, un escritor, periodista, y en los cuales recoge cuál era la realidad de esa escuela. No os voy a comentar la realidad de muchas escuelas, solamente os voy a enumerar un par de ellas, pero para que veáis cuál era realmente la situación en la que nos encontrábamos. Bueno, una situación hasta tal punto que todos conoceréis posiblemente a Madoz, por su famoso diccionario geográfico. Bueno, pues Madoz tuvo que cerrar las escuelas municipales, hasta tal extremo estaban cayéndose que estaba en peligro la vida de los alumnos que vivían en ellas. Tengamos que tener en cuenta que en aquella época las escuelas pertenecían a los ayuntamientos y era tal ya el estado de degradación que había que Madoz, siendo ministro, mandó cerrar la mayor parte, por no decir casi la totalidad, de las escuelas municipales. Pero para que os hagáis una idea, pues diremos que una escuela, tengo más estudiado el tema de Granada, lógicamente, pero no, en fin, es indiferente el pueblo o el lugar en donde se encuentre. Triste, lóbrega, mal ventilada, mal alumbrada, hay que meterse por un callejón, un declive en el terreno convierte el hueco de entrada en una rampa y la humedad ha producido desprendimientos de tierra por todas partes. En Alhama, un pueblo que sufrió un fuerte terremoto en 1884, pues con la cosa del terremoto se construyó la escuela nueva. Sin embargo, al poco tiempo está tan descuidada, en el olvido más absoluto, agujeros en el solado, cristales rotos, paredes sucias, y además le han empotrado una iglesia en la escuela que se construyó en su momento. En fin, en todas las escuelas que hay, pues sufren, digamos, ese deterioro realmente de que parecía más estar en algunos casos incluso cochineras, es decir, estaban en cochineras, en pajares, en cualquier sitio estaban, ¿no? Y un ejemplo, digamos, un poco significativo para ver cuál es la realidad de aquella escuela. En Granada capital, con más de 100.000 habitantes en aquella fecha, tenía 38 escuelas públicas, 14 de ellas tuvieron que ser clausuradas por estos motivos de derrumbamiento a los que estoy aludiendo. Y 32 escuelas, fíjense, 34 eran públicas,
De ellas tuvieron que cerrarse 14 por el deterioro en el que se encontraban y 32 eran privadas. Lógicamente, con esto quiero arrancar la segunda parte de los antecedentes. Y es que la escuela, antes de la República, era una escuela en la que la religión dominaba la misma. Era una escuela confesional, era una escuela privada, era una escuela en manos completamente de la Iglesia. Y arranquemos para ver por qué esto es así. Pues esto es así porque desde que Carlos III, en una Real Provisión de 1771, establecía, entre otras cosas, en la primera norma que hay sobre el tema de maestros en las escuelas, establecía y decía que los que aspiren al primero y segundo magisterio, es decir, los que estén en primera y segundas letras, los que estén en primaria y secundaria, tendrán que ser examinados de doctrina cristiana en la subordinación y respeto a la potestad real y paterna. Después enumera otras muchas cosas, pues de carácter de la lengua, etcétera y tal, y dice, por último, dice que también tendrán que justificar sus costumbres y su limpieza de sangre, para lo cual aportarán informes de los justicias con la certeza de que efectivamente cumplen todas las normas de la Santa Madre Iglesia. La Constitución tan celebrada este año 2012, la Constitución de 1812, pues, y además que se está haciendo una celebración, bajo mi punto de vista, sin un análisis crítico, sino que simplemente, pues, viva la Pepa, y parece que ya viva la Pepa nos resuelve todos los problemas y resolvió todos los problemas de la época. Desgraciadamente, la Constitución estuvo vigente, la verdad, poco tiempo, pero también tenemos que hacer un análisis de qué tipo de Constitución era la que se planteaba. Decía en su artículo 12, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. O sea, que veamos también cuál era la Constitución de los liberales de 1812. Y en su artículo 366, que es el que a mí me interesa más todavía, dice: en todos los pueblos de la monarquía, esto no se llevó a efecto, se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica. Son ejemplos que sigo poniendo de cómo estos antecedentes que me refería antes, la escuela estaba completamente en manos de la Iglesia. El reglamento de las escuelas, el primer reglamento escolar que se aprueba en España en el año 1825, establecía muchas consideraciones. No voy a enumerarlas ni mucho menos. Solamente voy a poner varios ejemplos porque con esos creo que es más que suficiente. Aunque la verdad que algunos que ya tenemos un poquito del pelo cano, pues algunas de ellas posiblemente las recordaremos porque aunque estos sean antecedentes, la escuela en España no hace mucho tiempo también vivió de este tipo de reglamentos y de normas. Y decía el reglamento de 1825, lo digo para que la gente joven no piense que esto es de 1825, que también en el siglo XX también hemos vivido este reglamento. Y nos decía, no voy a enumerar, digamos, artículos, simplemente diré pues que en todas las escuelas estarán presididas por una estatua o estampa de Jesucristo, Señor nuestro, y de la Santísima Madre, a la que los niños al entrar tendrán que hacer adoración, claro, no basta solamente con que estén allí, hay que adorarlos, ¿no? También tendrán un santo protector, y si alguna no lo tiene, San José de Calasán lo cubrirá si no lo han elegido todavía. Entrarán los niños con el canto de bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Se dará principio por la mañana con una oración, por supuesto. Cuando las campanas del reloj suenen, cada vez que suenen, se cortará la clase y se rezará una Ave María. Yo la verdad que ya a tanto no llegué. Esta primera parte sí. Esto ya de cada vez que tocaran las campanas rezar una Ave María, la verdad que no, lo quiero decir, ¿no? Esta segunda parte sí la he hecho yo en más de una ocasión. Y bueno, tengo 60 años, tampoco pensáis que porque esté jubilado tengo 80, ¿no? Tengo 60 nada más. Pues bueno, pues cuando pasaba el viático por la puerta de la escuela,
los alumnos salíamos de la escuela y acompañábamos el viático hasta la casa donde fuesen a darlo. Y después ya volvíamos y cuando llegábamos a la escuela, pues ya entrábamos en la escuela y el cura seguía con su viático para arriba. Todas las tardes se rezaría el Santo Rosario. Los niños tenían que aprender a ayudar a decir misa, tenían que confesarse todos los meses, comulgar, la misa, en fin, no voy a seguir con este tipo de cosas. Lo que sí observaré es que en la escuela y en el movimiento, vamos, en todo lo que es los avances en el laicismo, esta historia de España contemporánea está plagada de un continuo ir y devenir, de un continuo avanzar y retroceder. Esto es una realidad de la historia. Lo único que pasa es que pienso que todos debemos de ser conscientes de que los avances siempre suponen un hito y, como ahora veremos, posibilitan que en el futuro se pueda alcanzar más fácilmente la meta que esperamos, independientemente de los retrocesos a los que se llega. Por eso, en el 1845, una reforma Pidal que se llama, en el trienio liberal, se establecieron 3 grados de enseñanza, la primaria, secundaria y superior, y se declaró que la enseñanza ya pasaba al Estado, que sería pública, uniforme y gratuita. Esto no se cumplió, pero ya se dejó dicho y fue, digamos, un escalón sobre el que después se partió. Rápidamente, esto estamos hablando de que, bueno, lo que comentaba antes, de que en 1847 Madó cierra las escuelas porque se están cayendo, por tanto, incumpliendo completamente la propia normativa que decía que las escuelas pasaban al Estado. De eso nada. Se tuvieron que cerrar las escuelas municipales y no se construyeron escuelas del Estado. Pero volvemos otra vez en ese construir y deconstruir con el Concordato de 1851, reinando Isabel II, en el que se vuelve otra vez a marcar que la religión católica y apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra, será la única de la nación española, y en su artículo 2, esto es lo que dice al principio, y en el artículo 2, inmediatamente, por tanto, observar que ese es el artículo primero, y el artículo 2 dice, en consecuencia, la instrucción en universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Bueno, ¿a alguien le puede sorprender esto del Concordato de 1851? Esto sigue vigente en el actual Concordato, como ahora después, cuando llegue su momento, lo recordaré, que esto mismo está plasmado. Por eso es importante tener los antecedentes para saber por qué tenemos hoy en día esta misma norma. Es verdad que hoy en día ni siquiera el señor Rouco Varela, ni siquiera él, se atreve a imponer esa norma que es jurídicamente legal y cierta. Buscan otras triquiñuelas y buscan otros formatos para inmiscuirse dentro del aula y dentro de la escuela, pero ya no se atreven a tanto, no se atreven a decir que en la escuela todo se tiene que hacer conforme a la doctrina católica. Pero eso es lo que está establecido. Bien, los conservadores en 1857 establecen la ley Moyano, en la que, y por eso digo que siempre supone pequeños avances, porque siendo conservadores, sin embargo, recopilan toda esa legislación que se había ido poniendo, digamos, en más o menos periodo de tiempo en vigencia y establecen una escolaridad obligatoria, lo cual ya era un paso importante, eso sí, una escolaridad obligatoria, pero de pago, salvo para los pobres, que los tenía que pagar el ayuntamiento, que era más pobre que ellos. Con lo cual, pues podéis imaginar la realidad de esto que el señor Moyano dijo en sus normas. Que, por cierto, en aquel tiempo no era Ministerio de Educación, era Ministerio de Fomento todavía, ¿no? Y habrá una escuela de niños, eso sí, una escuela de niños y una escuela de niñas, en cada pueblo de más de 500 habitantes, con cargo al ayuntamiento y un instituto en cada provincia con cargo a la Diputación Provincial. Sin embargo, después de él, pocos años más tarde, en 1875, pues otro ministro de Fomento,
el señor Orobio, pues él muy católico, muy apostólico, consideró que como la mayoría de la ciudadanía española él consideraba que era católica, mandó una circular a todos los rectores de las universidades españolas en las que les conminaba a que como rectores de la misma, decía, se les advierte sobre la responsabilidad de vigilar con el mayor cuidado para que en los establecimientos que dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral. Esta circular motivó una revuelta en la Universidad Española, afortunadamente, es decir, que por lo menos había una capacidad de respuesta. Hoy yo, la verdad que tengo que decir, y se lo digo a jóvenes laicistas que tenemos allí en Granada y a los unilaicos de Granada, que aparte de una universidad laica tienen también que luchar por una universidad de calidad, por una universidad pública, por otra forma de entender la universidad, es decir, que tienen que luchar por muchas cosas, que tienen una tarea y que yo, sin embargo, veo a los universitarios un tanto, pues lo mismo que decía al principio, es decir, sin ese entusiasmo, sino que un poco, pues sus clases, sus rollos, sus exámenes, su dinámica y poquito más, es decir, que no hay ese ambiente, digamos, de cambio, de transformación, ¿no? Y creo que es importante. Bueno, pues en aquel momento sí que lo hubo, y en 1876, bien, también es cierto, todo hay que decirlo, que lo hubo porque el señor ministro y los rectores que vigilaban se encargaron de poner de patitas en la calle a todos los catedráticos y profesores que no cumplían con estas normativas. Y por consiguiente, pues desde Giner de los Ríos a Joaquín Costa, Salmerón, Azcárate y otros muchos más, pues los pusieron de patitas en la calle. Y fue el motivo por el cual precisamente se instaura en España, digamos, un poco con los aires krausianos que vienen de Alemania, en donde muchos de ellos habían estado afortunadamente, pues se juntan para constituir la Institución Libre de Enseñanza, cuyo primer objetivo fue el establecer una universidad privada en España. Y esto, pues como todo, tiene su propia contradicción. Es decir, que por un lado estamos luchando por una educación pública, sin embargo, pues se ven obligados a salirse de la universidad pública, bueno, son expulsados de la universidad pública, y intentar constituir una universidad para evitar el dogma religioso, la política y defender sobre todo lo que es la libertad de cátedra, que se hace desde ese momento, digamos, de alguna forma, a pesar del debate que tuvimos el otro día en el encuentro nuestro del laicismo, pues se constituye a partir de ese momento como, digamos, una piedra de toque fundamental dentro de la universidad, la lucha y la defensa de la libertad de cátedra. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos diciendo, es decir, porque unos ministros y unos rectores tratan de imponer el dogma católico dentro de la universidad y hay una rebelión clara en defensa de unas posiciones racionales, de unas posiciones científicas y no de unas posiciones dogmáticas. Es decir, esa es, digamos, la gran lucha que en aquel momento se plantea. La Institución Libre de Enseñanza incorpora pues toda una serie, digamos, de movimientos de renovación pedagógica que pululaban en aquellos momentos por Europa y en los que España está completamente al margen, pues de grandes pensadores como Pestalozzi, Comenio, de Crolic, Laparet, Dewey, Ferrier. Bueno, Dewey es americano, pero bueno, en definitiva, lo que promueven muy sucintamente es un desarrollo integral, tanto en la salud, la higiene, el vigor físico, la estética, es decir, el gusto por las cosas, la vida al aire libre, la investigación racional y científica, una educación basada en la vida, una concepción muy importante y determinante de lo que es la escuela laica, que es la confianza en el niño. Es decir, el niño no es un objeto de adoctrinamiento, ni de unos, ni de otros, ni de nadie, de ninguna ideología, religiosa o no. El niño es un sujeto, es una persona, y por tanto lo que hay que promover es su formación lo más integral posible y su máximo desarrollo.
ofreciéndole todos los medios para que ese desarrollo sea posible, pero no limitándolo, coaccionándolo, dogmatizándolo. Bien, pues esos son los planteamientos de esta institución, que fundamentalmente es una institución regeneracionista. Junto a esto se plantea en esta época, digamos, una serie de elementos, de factores que van a suponer también avances en este sentido. Es pues la constitución del Museo Pedagógico en 1882, la creación del propio Ministerio de Instrucción Pública en 1900, en 1901 Romanones consigue por fin que los sueldos de los maestros se paguen con cargo al Estado y la penuria del maestro no sea tanta como la que había en los otros tiempos, que era absoluta realmente. En 1904 se crean las cátedras de pedagogía y eso hace, digamos, que el movimiento pedagógico pues vaya tomando un rumbo, vayan incorporándose teorías pedagógicas nuevas a nuestro país. Hay una cuestión muy importante y es en 1907 la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, porque es lo que va a posibilitar que muchos universitarios salgan al extranjero, recojan ideas, aportaciones que en aquel momento, tanto desde el punto de vista filosófico, científico, pedagógico, es decir, en todos los ámbitos, se están desarrollando en Europa y que entonces puedan volver a España incorporando, digamos, ese bagaje científico, racional y cultural que en España no existía. Por eso digo que es importante este aspecto. Se crea también la Escuela Superior de Magisterio para la formación de los profesores de las escuelas normales, que era también otra penuria, la formación de los maestros, es decir, que un maestro pues con saber leer y escribir ya era como aquel que dice un maestro en aquel tiempo, ¿no? Y se crea también en 1913 la Liga de la Educación Política, a la que pertenecen Ortega, Azañas, Cárate, Luzuriaga, Madariaga, Maestu, Fernando de los Ríos, en fin, no sigo, un enclave importante de pensadores que van a servir, digamos, de elementos, de base para la transformación que posteriormente se va a dar. Pero yo quiero también mencionar dos elementos importantísimos en esa nueva escuela que va a surgir en la Segunda República, porque no podemos pensar que la escuela que surge y que aparece en la Segunda República surge por arte de Birli-Birloque, después de tamaño confesionalismo al que hemos venido aludiendo hasta ahora, ¿no? Bueno, pues